Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y moderar esta mesa redonda. Te cedo el escenario, todo tuyo, por favor. Javier López, soy profesor Hola. catedrático de la Universidad de Málaga y estoy aquí en representación de RENIC, de la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad. Creo que en los últimos tiempos ha quedado suficientemente contrastado y sobre todo ayer, en todas las ponencias y sesiones que tuvimos, la gran oportunidad que se abre en España para que, con un cierto impulso de la I+D+I de ciberseguridad, podamos establecer y mantener una independencia tecnológica que sería muy beneficiosa para el país, desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista de las oportunidades, de las grandes oportunidades que se abren para las empresas. Precisamente el éxito de esa aventura va a depender mucho de la integración que haya de los distintos actores dentro del ecosistema de ciberseguridad español. Por supuesto, el de la industria de ciberseguridad, pero también el de otros actores que son los que probablemente pueden aportar más en una posición de liderazgo internacional, europeo e internacional, dentro de la industria de ciberseguridad, como son los centros tecnológicos y las universidades que tenemos aquí en España. Con objeto de analizar cuál es la situación actual de esa integración de los distintos actores del ecosistema que pueden dar el éxito en esa búsqueda de la independencia tecnológica digital. Y para analizar también cuáles las oportunidades específicas que se abren de cara a la industria de ciberseguridad, disponemos esta mañana de esta mesa redonda de un plantel de muy reputados profesionales de todos los ámbitos de este ecosistema que he comentado. Para empezar, tenemos a Luis, por favor. Luis Pérez, que es director general del Centro Tecnológico Gradiant. Buenos días, Luis. Gracias. Muy buenas. Puedes tomar asiento, donde quieras. José Rosell, que es socio director de la empresa S2 Grupo. Buenos días, José. Albert Estrada, que es CEO de la empresa Open Cloud Factory. Y a la profesora catedrática Pino Caballero, de la Universidad de La Laguna. Bueno, vamos a empezar con José. Acabo de comentar al respecto de los beneficios que hipotéticamente puede traer nuestra autonomía digital, nuestra independencia tecnológica. Y me gustaría que comentaras cuáles son, desde la perspectiva de vuestra empresa, esos beneficios y hasta qué punto esos beneficios van a estar ligados o no a la inversión en I+D+I en los próximos años en materia de ciberseguridad. Bueno, la verdad es que yo creo que de aquí hay mucho que hablar, pero fundamentalmente yo creo que es fundamental que España como país se dé cuenta que nos tenemos que convertir en un país de servicios con activos intangibles y promover o desarrollar toda esa cantidad de potencial que tenemos en un sector como el de la ciberseguridad en el que estamos muy bien posicionados. España es un país que ha invertido mucho en activos tangibles y eso está muy bien, pero también es verdad que la economía del conocimiento exige que invirtamos en activos intangibles, en desarrollo de tecnología. Ahora está muy de moda hablar de esa soberanía tecnológica que necesitamos en Europa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de ese conjunto de activos intangibles es la inversión en investigación y desarrollo. Creo que tenemos un marco fundamentalmente muy bueno en materia universitaria y lo que tenemos desde el punto de vista de la industria es aprovechar todo ese potencial para conseguir construir esos activos intangibles que nos pueden posicionar no en un país de servicios, que ya lo somos, sino en un país también que exporte tecnología, además en un campo en el que yo creo que estamos especialmente bien situados, como es el de la ciberseguridad. Yo en este sentido lo que creo es que la actividad I+D+I promovida desde la Administración e impulsada por la industria es absolutamente fundamental y en eso estamos un poco, ¿no? Gracias. Albert, siendo vosotros fabricantes dentro del mundo de la ciberseguridad aquí en España,
¿Cómo os posicionáis como una empresa como la vuestra, cómo se posiciona y cómo compite dentro de este contexto? Claro que sí, Javier. Pues nosotros lo afrontamos desde la especialización, ver el mercado para dar respuesta, para resolver necesidades de sectores, de verticales. Entonces, como empresa que formamos parte de esa oferta, nos aproximamos hacia la demanda para entender y recoger esos requerimientos, nos acercamos al conocimiento para incorporar capacidades y con todo eso construimos nuestro propio ecosistema, nuestra propia cadena de valor donde caracterizamos todos los actores. Siempre con un ojo puesto en el mercado, qué están haciendo a nivel de fabricantes, qué están haciendo los especialistas, empresas de servicios, muy al tanto también de las tendencias, oteando que están hablando los analistas y que se está hablando en los foros sectoriales y trabajando también muy de cerca con los prescriptores. Y luego otra cosa importante también a nivel de visión de sector es, y si lo enfocamos desde a nivel país, es cuál es el propósito que tenemos de generar esa industria y que sea variada, ¿no? Y para ello, yo creo que lo que tenemos que ver es que eso nos obliga a determinar cómo vamos a actuar. Actualmente tenemos una caja de herramientas que nos da muchas opciones. Tenemos presupuesto, que son los fondos de recuperación y resiliencia. Tenemos un ecosistema de partida, que es el que tenemos a nivel nacional y estatal. Tenemos programas, tenemos políticas, tenemos organismos e instituciones como ICIBE que nos apoyan, que nos avalan. Y tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que es una clara hoja de ruta. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que haya apuesta, que haya inversión y que le demos dimensión internacional y que nos permita tejer relaciones transnacionales que nos permitan disponer de esa tecnología europea con impronta española. Y a todo ello, pues si algo se puede pedir es que haya apoyo desde el sistema y que le demos velocidad, porque esto todo va muy rápido y hay que estar ahí. Muy bien, gracias, Albert. Luis, en este contexto que acaban de describir José y Albert, desde el contexto empresarial, ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista de los centros tecnológicos, que siempre están, digamos, a caballo entre la empresa y la universidad? Estáis ahí un poco como intermediarios. ¿Qué es lo que desde los centros tecnológicos se puede hacer para potenciar en esa vía? Pues te agradezco mucho la pregunta, Javier. Bueno, muy alineado con lo que han contado tanto José como Albert. A ver, los centros tecnológicos somos precisamente ese agente del ecosistema que está muy cerca de las necesidades del mundo empresarial, porque trabajamos con las empresas en nuestro día a día, pero también estamos muy en contacto con el mundo académico. Y bueno, pues somos un buen puente, ¿no?, entre ambos mundos. Nosotros no estamos tanto en la generación de conocimiento en la investigación básica, sino que estamos más en cómo trasladar ese conocimiento que se genera en las universidades hacia cosas más tangibles, pero para generar intangibles. No sé si me explico. Bueno, estamos en la maduración de la tecnología y en conseguir que esa tecnología pues, bueno, sea absorbida por las empresas de nuestro entorno, ¿no? Nosotros creo que hay dos ejes fundamentales en los que aportamos, ¿no?, en esa relación directa que tenemos con las empresas. Una, bueno, que es un ámbito del que se habla, bueno, en todos los eventos relacionados con digitalización y en ciberseguridad, pues todavía más, ¿no?, que es el eje del talento. Sobre todo si estamos hablando del talento especializado en la generación de nuevos productos y, bueno, trabajando en proyectos de I+D, pues estamos hablando de un talento de muy alta cualificación, muy especializado, que es todavía más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, los centros tecnológicos somos una de esas fuentes de talento, ¿vale? Ese talento está a disposición de las empresas, dentro de los propios centros tecnológicos e incluso, bueno, pues se da otra cosa que es muy deseable, que es la transferencia incluso de esas personas a las empresas, ¿no? A raíz de la colaboración muy estrecha en proyectos de I+D. Y la otra dimensión muy clara pues es la de aportar tecnología, no solo aportar talento, conocimiento, sino aportar tecnología. Los centros tecnológicos tenemos que ser agentes que desarrollen nuevas tecnologías, que arriesguen,
y tenemos que arriesgar más que las empresas porque nuestra posición en la cadena de valor precisamente es esa, la de estar por delante, ¿no?, de lo que necesiten las empresas, arriesgar y poner esa tecnología en manos de las empresas. ¿Vale? Y aquí hay varias maneras de hacerlo. Colaborando directamente con las empresas, desde luego, es una de esas maneras. Aquí muchas veces la gente piensa que los centros tecnológicos solo colaboramos con grandes empresas. Y es cierto que hay grandes acuerdos, marcos estratégicos a largo plazo, ¿no?, con este tipo de empresas, que son muy deseables, desde luego, pero hay que pensar que la mayor parte del tejido empresarial en España y en el ámbito de ciberseguridad tampoco es una excepción. Hay muchas empresas pequeñas, medianas y, bueno, y microempresas también, ¿no? Y desde luego los centros tecnológicos también estamos para este tipo de tejido y tenemos que estar ahí. Además, estamos en contacto continuamente con este tipo de empresas y somos conscientes de que hay muchas empresas muy pequeñas, muy jóvenes, pero que tienen ideas muy rompedoras, que están muy orientadas a desarrollo de producto propio, cosas que ya desde el principio, bueno, pues huelen a internacionalización, ¿no? Pero esas son precisamente las que necesitan más ayuda, las que necesitan un brazo tecnológico externo, porque no lo pueden tener interno, pues es una cuestión de tamaño, ¿no? Y ahí es donde pues, los centros tecnológicos sí que jugamos un papel muy importante, ¿no? Y luego, bueno, pues también ayudar, sobre todo a este tipo de empresas, a estar en grandes proyectos internacionales de I+D, proyectos de Horizonte Europa, por ejemplo, porque para ellos es muy complicado a veces abrir esa brecha, ¿no? Y bueno, y ya por último, pues también desde los centros tecnológicos enfocados a ese desarrollo de tecnología propia, ¿no?, a la generación de esos intangibles. Otra manera también de que esto no se quede en un cajón, porque eso es lo que debemos tratar de evitar siempre, ¿no?, que las cosas se queden en un cajón, es la de crear nuevas empresas, es decir, aportar al ecosistema directamente pues, con la creación de empresas basadas en esos intangibles que se crean en los centros tecnológicos. ¿Vale? Y esto es una parte que también es importante apoyar. Gracias por tu respuesta. Pino, como académicos universitarios que somos, nosotros estamos en el otro extremo. ¿Qué crees que podemos hacer? Precisamente Luis comentaba respecto del talento, la generación de talento por nuestra parte, pero también un talento con un suficiente nivel de inversión en I+D+I para que sea tan útiles tanto a los centros tecnológicos como a las empresas. ¿Crees que actualmente el sistema universitario, tal y como está montado, es capaz de producir todo lo que el tejido empresarial y tecnológico español necesita? Bueno, la respuesta breve sí, creo que sí, pero realmente se me ocurren muchísimas sugerencias que hacer porque hay muchísimos problemas en la Universidad Española, nos lo conocemos perfectamente. Sé que no es el entorno, pero lo primero que yo intentaría resolver es la cantidad de burocracia que tenemos que aguantar, los IPs todo el rato. Otra sugerencia también que ayer nombró Luis Jiménez del Centro Criptológico Nacional es lo de garantizar cierta estabilidad en la financiación de la investigación, porque este es un sector donde el alto nivel de especialización y las exigencias nos exigen que haya cierta estabilidad. No podemos estar volviendo a la casilla de salida continuamente porque el personal formado no podemos permitirnos perderlo. Y luego yo quiero aprovechar el entorno en el que estoy para lanzar el mensaje que creo que debo de lanzar aquí, que es que se hace investigación más allá de las grandes ciudades, más allá de las grandes universidades y más allá de los grandes grupos, porque ocurre con frecuencia, como evaluadores lo vemos continuamente, que son los mismos grupos los que reciben varios proyectos y eso pues es poco realista pensar que se pueden desarrollar tantos proyectos a la vez. Y hay investigación a lo largo de toda la geografía española. El INCIBE tiene un mapa que les animo a que consulten, que lo tenemos en la RENIC también. Y luego una cuarta sugerencia que no quiero olvidarme de decir, porque además lo han mencionado, Pepe lo acaba de mencionar, ayer lo mencionó Rosa, la directora del INCIBE, es el tema de la formación conectado con la investigación y conectado también con la transferencia, porque hay una sinergia entre las tres áreas necesarias y no hay que olvidarse de que cualquiera de las tres no sobrevive sin las otras dos. Es decir, no se puede hacer investigación sin formación, no se puede hacer transferencia sin investigación y esto es un tema al que hay que prestar más atención. Ok, muy bien. Pepe Borlotti,
Antes has comentado tú sobre el tema de los intangibles. Es cierto que desde los centros tecnológicos, desde las universidades y sobre todo también desde las empresas, se crean muchos intangibles en materia de ciberseguridad y tenemos la impresión generalizada, ya lo hemos hablado en algunas reuniones del grupo de trabajo del foro, de que esto no está suficientemente valorado. Y quizás en comparación con otras tecnologías o con otros sectores productivos dentro del país, estos intangibles en el área de ciberseguridad no están especialmente valorados y esto seguramente puede ser una rémora para el desarrollo que estamos buscando de independencia tecnológica. ¿Cuál es tu valoración a este respecto? ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar ese aspecto de minusvaloración de los intangibles en ciberseguridad? A ver, como país yo creo que esto es un hándicap brutal, pero no solo en el sector de la ciberseguridad, sino en tecnología en general. España va a la zaga de los países desarrollados en inversión en intangibles. Y esto se nota. Se nota en el desarrollo del país y se nota en muchas cosas. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy oyendo también a mis compañeros de mesa y yo creo que hay una diferencia entre la teoría y la práctica. Yo creo que la teoría la tenemos bastante bien asimilada. Sí. La práctica no tanto. El mercado va a una velocidad. Y la puesta en práctica de todas nuestras medidas va a otra velocidad. Entonces es muy difícil para los que estamos directamente de cara al mercado competir en un mundo global, y más en temas de ciberseguridad como en el que estamos, con la velocidad de los instrumentos que tenemos. Albert hablaba antes de los instrumentos. Dice, sí, es verdad que tenemos algunos instrumentos, en mi opinión muy pocos. Comparado con otras economías, el que decide invertir en activos intangibles, en desarrollo de tecnología propia, en Europa y en España en particular, se encuentra, perdonadme la expresión, más solo que la una. Es muy difícil encontrar instrumentos para poder, de forma independiente, seguir con el desarrollo de tecnología y además desarrollarla a la velocidad que el mercado exige. Porque una cosa es que tú tengas claro lo que quieres hacer y otra cosa es que lo puedas hacer a la velocidad que el mercado te lo está exigiendo. Ahí es donde yo creo que fallamos mucho. La teoría, como decía antes, la tenemos bastante bien diseñada, la puesta en práctica, en mi opinión, no tanto, y tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque al final incluso en la conexión, yo decía antes que las universidades están haciendo un trabajo extraordinario y además lo creo de verdad. Pero hay una desconexión entre la universidad y la empresa, aunque están los centros tecnológicos que efectivamente hacen una labor importantísima, pero yo creo que hay una desconexión muy fuerte. Y nosotros estamos en un mercado que no perdona. A una empresa el mercado no le perdona, o sea, o estás o no estás, y no te esperan. Entonces, hay muchas veces que la velocidad a la que vamos nos impide llegar donde tenemos que llegar. El tema de los intangibles es un tema que además como sociedad nos lo tenemos que creer. Dice, está bien el tener carreteras, trenes, por supuesto que está bien y lo necesitamos. Pero es que en nuestro mundo, además, que es un mundo de software fundamentalmente, dice, la inversión en intangibles no se valora. No se valora como debe y al final, por mucho que haga la universidad, por muy buenos equipos de investigación que tengan, cuando llegan al mundo de la industria y tenemos que comercializar, digamos, soluciones, dice, en nuestros balances también tienen que estar los intangibles, se tienen que valorar como tal. Pero si a la hora de la verdad no se valoran, pues como sociedad estamos perdiendo. Y los números lo dicen todo. Estamos a la cola de inversión en intangibles. Y la economía de hoy es una economía de intangibles, es una economía del conocimiento, con lo cual estamos a la cola de la economía de hoy. Entonces nos lo tenemos que hacer mirar, tenemos que utilizar bien las herramientas que tenemos, pero a la velocidad adecuada y de la forma adecuada. Y yo creo que eso, aunque sí que, insisto, tenemos muy bien la práctica establecida, pero lo que no tenemos son los instrumentos adecuados a la velocidad adecuada. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar preciso, vamos. Gracias. Albert, ya sea con tangibles o intangibles, en una empresa como Print Cloud Factory, ¿cuáles son los retos que os planteáis en I+D+I a corto, medio plazo, dentro de este escenario, de este contexto que estamos describiendo aquí esta mañana, bueno, y que ya venía definido también por todo lo que se comentó ayer durante toda la jornada, ¿no? Totalmente. Pues intentamos integrar un poco todo lo que se está hablando hoy, ¿no? Y para nosotros un poco las claves son principalmente tres. Evolucionar, innovar y colaborar, ¿no? Evolucionar porque estamos en un sector que es poco maduro, hay mucho por hacer, hay mucho por construir, tanto en tecnología como en servicios, como en adopción desde las empresas, organismos e instituciones. Como os comentaba, para nosotros trabajar en esa clave de especialización, aportando valor y maximizando esa proposición de valor que se construye desde la empresa hacia el negocio y hacia los marcos regulatorios a los que se estén sujetos. Y luego, en cuanto a innovar, para nosotros es clave estar próximos de vosotros, donde se genera el conocimiento.
con dos propósitos muy claros, porque ese conocimiento lo que nos permite es incorporar capacidades para dar respuesta a esa especialización que buscamos y también para reforzar nuestra tecnología, reforzarla vía propiedad intelectual y patentes, que es muy importante. En cuanto a colaborar, diferentes aspectos. Para nosotros es muy importante estar presentes en la colaboración público-privada, que se articula desde instituciones como CCNCERT e INCIBE. Ser muy activos en asociaciones, en nuestro caso regionales, en País Vasco como en Saibás. Incorporar talento, que es algo que estamos comentando. Estamos en un mercado que la demanda es brutal. Entonces, para nosotros incorporar talento desde el ámbito académico es una necesidad. Tenemos que invertir en generar conocimiento y masa crítica desde la empresa. Y luego algo súper importante de nosotros que construimos tecnología es envolvernos de alianzas tecnológicas. Hoy no da tiempo de construir. Puede haber recursos, pero el tiempo es finito. Y además la suma de capacidades tiene un efecto multiplicador brutal. Entonces, y luego hay otra cosa, que es que la demanda nos pide a la industria trabajar en clave de simplificación. Entonces, a los retos de la empresa también tenemos retos como país, en el sentido de que como sistema y como Estado se tiene que dar respuesta a muchas necesidades en el ámbito de la ciberseguridad. Tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es una clara hoja de ruta, pero como país tenemos que posicionarnos y definir cómo articulamos esas relaciones transnacionales que nos permitan disponer de esa tecnología europea que comentábamos y que todos comentamos tanto, ¿no? Y luego, algo que también es muy importante, se está haciendo una labor, vosotros la estáis haciendo de RENIC, pero en toda la cadena de valores, identificar los que somos, comunicar que existimos y a partir de ahí también conocer cómo desde el sistema, cómo desde el Estado se nos quiere potenciar, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Ok. Gracias, Albert. Me parece una descripción muy buena de los retos que tenemos por delante desde el punto de vista empresarial. Pino, vuelvo a ti, del mundo académico universitario. ¿Qué retos de I+D+I tenemos por delante? Siempre me ha parecido, en mi opinión particular, que desde el punto de vista universitario y académico ha habido, en el ámbito de I+D+I, una cierta disgregación. Ha habido una falta de un camino común, con una estrategia de ciberseguridad común, que, bueno, al menos desde RENIC que estamos intentando aunar esfuerzos, pero este es un reto que tenemos por delante. ¿Qué otros retos identificarías tú para este futuro próximo a corto y medio plazo en I+D+I desde la perspectiva universitaria? Bueno, desde luego el que acabas de nombrar es uno de los principales retos. Yo iba a enfocarme en esta cuestión más a temas concretos que creo que hay que prestarles atención y de hecho, yendo al punto más lejano, pensaba nombrar, que ayer lo nombró, no sé exactamente quién, pero alguien lo nombró en la primera mesa redonda, el tema de la computación cuántica y de la criptografía postcuántica. Yo voy a dar una respuesta un poco más de temática. El tema este es un tema que está en el futuro, pero hay que prestarle atención desde ya, porque la criptografía postcuántica nos va a hacer falta. Luego otros retos que ya más cercanos son los que están ahora mismo en los calls que se cierran esta semana, en los calls europeos que se cierran esta semana. También alguien ayer, creo que fue el director del DCN, nombró el tema de la ciberinteligencia, el uso de inteligencia artificial en ciberseguridad, el uso de datos de forma masiva para poder apoyarnos y adelantarnos a las amenazas. Ahora mismo en los calls hay abiertos también temas de inteligencia de IoT, seguridad en IoT, y de ciberresiliencia de las infraestructuras críticas, que no me puedo olvidar porque es un tema en el que estamos trabajando, ¿no? También está la seguridad en 5G, que también lo nombraron ayer, y luego retos que tenemos desde hace muchos años, porque los traemos en el bolsillo desde hace muchos años, como el tema de preocuparse de la seguridad desde el diseño, desde las fases del diseño, y del software seguro. Son temas que, aunque los traemos en el bolsillo desde hace muchos años, hay que mantenerlos porque no han pasado de moda y luego unirlos a los otros temas que se han ido añadiendo y los que nos preocupan para el futuro. Creo que
Muy bien, gracias. Luis, te dejo para el final en esta segunda ronda de preguntas porque, dado los retos que tenemos desde las empresas, también desde las universidades, claro, entiendo que el estar en esa posición intermedia que hemos comentado antes, quizás dificulte más el poder vislumbrar cuáles son esos retos porque hay que estar dando, digamos, gusto tanto a un lado como a otro, tanto a la empresa como a las universidades, y os posiciona en un sitio quizás más incómodo. ¿Qué retos son los que veis ahí para poder lidiar con unos y otros? Bueno, quizá por ese posicionamiento intermedio, sí, precisamente, o sea, vemos los retos de los dos lados y los dos nos preocupan, ¿no? Bueno, estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ya han salido aquí. Y bueno, tengo que decir que los gallegos, tradicionalmente, siempre hemos sido de minifundio, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que somos muy de hacer la guerra por nuestra cuenta. Y lo que pasa es que luego, si sales de Galicia, también te das cuenta de que, bueno, en el mundo de la ciberseguridad que conocemos, precisamente, también ves que pues hay más gente haciendo cosas, y cosas muy interesantes. Pero, bueno, quizá pecamos también un poquito de minifundio, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante también, o sea, yo creo que es casi lo más importante, lo más inmediato, es de verdad que trabajemos hacia esa cohesión del ecosistema que somos, que trabajemos con una hoja de ruta compartida. No quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, pero sí que tengamos, bueno, pues unos objetivos claros, comunes, y que cada uno pues también aporte su especialización allí donde tiene más sentido, ¿no? Yo creo que hay mucho valor en no que todos hagamos lo mismo, sino que nos especialicemos de verdad y que colaboremos entre nosotros. Y bueno, en ese sentido, pues precisamente ese posicionamiento del centro tecnológico como un agente que es intermedio, que tiene que unir varios mundos, ahí es donde tenemos que tratar de ser una pieza importante de ese puzzle, ¿no? Ahí ayuda mucho lo que se está haciendo desde RENIC, lo que se está haciendo desde el foro, desde luego, pero hemos empezado ayer, como quien dice, ¿no? Sí. Con esa labor. Y yo creo que todos somos conscientes del potencial que hay ahí, ¿no? Y aprovecharlo para enfocarlo hacia esa generación de los intangibles, de ponerlos a producir de verdad para el país, ¿no? Que es lo que necesitamos. Porque la segunda cosa también que diría es eso, ¿no? Que lo que se hace, que no se quede en los cajones, ¿no? Que ya lo comentaba un poquito antes, que se hacen muchas cosas, sobre todo pues desde los estadios más, digamos, primigenios de la tecnología, ¿no? Más en ámbito pues, académico, en ámbito de centros tecnológicos también se hacen muchas cosas que bueno, se quedan ahí y no llegan a tener ese impacto en el mercado y en el tejido, ¿no? Entonces, sí que hay que trabajar para que bueno, esos dos mundos trabajen cada vez más juntos y se alineen lo mejor posible, y esas cosas que se quedan en los cajones, pues, bueno, que cada vez ocurra menos, ¿no? Y ahí, bueno, está el tema que ya ha salido aquí, ¿no? De los instrumentos, y lo uno con lo que comentaba al principio de las pymes, por ejemplo. Claro, a veces bueno, se diseñan instrumentos desde el lado público, ¿no? de ayudas que luego son inaccesibles, por ejemplo, para pymes, que pueden tener ideas buenísimas, orientadas a producto, cosas muy innovadoras, pero que no se pueden llevar a cabo porque los instrumentos no permiten, por ejemplo, que contraten a una universidad o un centro tecnológico para que les ayuden a, bueno, pues a madurar su producto, su idea, ¿no? Y eso ocurre mucho. Y en esa línea de no dejar que las cosas se queden en los cajones, pues también está el trabajar más juntos desde centros tecnológicos y universidades. Nosotros, desde luego, como Gradia, ya hablo aquí personalmente, ¿no? Pero somos firmes creyentes, defensores de que esa alianza tiene mucho valor, porque bueno, el mundo académico está más centrado en esa generación de conocimiento. Tampoco podemos pedirle a la universidad que sean excelentes generando conocimiento, creando cosas nuevas, y que además pues, al minuto siguiente ya estén pensando en el mercado. O sea, son dos mundos muy difíciles de unir entre sí. Y bueno, a veces somos conscientes de que a las universidades se les pide que hagan todo. Es verdad, ¿no? Y para eso pues tenemos que aprovechar que somos más agentes en el ecosistema y que algunos estamos más cercanos a la empresa, ¿no? Entonces podemos ayudar a que ese conocimiento generado en universidad, bueno, pues se acerque a la empresa de una manera mucho más natural, sin que
los agentes pues tengan que hacer cosas que los saquen demasiado de su zona de confort y que se especialicen allí donde son buenos. Vale, estoy mirando mucho para Pino porque esto va mucho por los dos mundos, ¿no? El académico y el de los centros tecnológicos. Muy bien, Luis. En el par de minutos que nos queda, quería hacer una rápida pregunta a Pepe y Albert. Desde el punto de vista académico de centros tecnológicos, durante muchos años se nos ha estado incitando a hacer unas estrechas colaboraciones de las propias universidades a nivel europeo, a nivel internacional, pero también a nivel europeo, a través de los programas marcos de investigación y tal, para establecer lazos estrechos con otros grupos de investigación de otros países. Pero ahora que nos planteamos el objetivo de esta independencia digital en materia de ciberseguridad, desde el punto de vista de las empresas, ¿veis que esta independencia debemos intentar alcanzarla como país o como Europa? Yo no veo mucha diferencia como Europa. España forma parte de Europa y como tal, yo creo que son las dos cosas. Es decir, como país debemos tener un posicionamiento tecnológico clarísimo, pero somos Europa y por tanto la tecnología tiene que ser europea. Y como tal, pues yo considero que el alcance o el ámbito de actuación es europeo, con lo cual lo de la colaboración no está mal. De todas formas, cogiendo un poco el testigo de lo que acaba de decir Luis, da mucha pena que se queden las cosas en los cajones. Sí. Dice, pero nosotros tenemos un pequeño problema. Somos pragmáticos a la fuerza. Dice, el mercado nos hace pragmáticos por narices. ¿Vale? Con lo cual, hay muchas veces que no es que se queden las cosas en los cajones por capricho de la industria. Es que, insisto, tenemos unos ritmos y unos tiempos. Y los clientes exigen lo que tienen que exigir y nosotros le damos lo que ellos exigen. Y al final, nuestra cadena tiene que estar toda compasada. Y el compás lo marca la sociedad. Y tenemos que estar alineados con las necesidades de la sociedad. Yo creo que hay mucha diferencia entre lo que predicamos y lo que después hacemos. Y tenemos que ponernos un poco a analizar por qué las cosas van lentas, por qué se queda inversión en conocimiento, inversión pagado con los impuestos de todos en los cajones, que es una pena. Digo, tenemos que aprender a sacar todo eso y a utilizarlo. Y después hay una última cosa. Como industria, a mí me da mucha pena ver que las startups que están haciendo de verdad esfuerzos increíbles por desarrollar tecnología propia no encuentren las herramientas necesarias y tengan que acudir a mercados fuera de Europa para acabar vendiendo la tecnología que han desarrollado ellos y que hemos pagado con los impuestos de los españoles y de los europeos. Dice, y parece un éxito. En mi opinión no lo es. Nos lo tenemos que hacer mirar un poco, en mi opinión. Sí, sí. Gracias. Albert. De ecosistema de inversión daría mucho para hablar, pero no es el momento. Pero para nosotros que estamos empezando a tejer esas relaciones con vosotros, no nos hemos terminado vuestro conocimiento. Iremos a Europa el día que lo terminemos. Hasta entonces, estamos muy a gusto aquí. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues espero que este análisis de las oportunidades y retos de I+D+I que hemos hecho esta mañana en esta mesa redonda con nuestros expertos les haya sido de interés. Muchísimas gracias y les pido que se unan un aplauso a nuestros participantes.